En este video resolveremos el especial problema de dinámica proveniente del video de Adore You de Harry Styles. Hallaremos esa fuerza con que es jalada la pecera en el muelle, una fuerza que se encuentra en el plano XY, teniendo un ángulo con respecto a la horizontal. Nuestros datos para este problema: como es estudio de la dinámica, iniciaremos realizando el diagrama de cuerpo libre para representar las fuerzas que están actuando sobre el sistema completo de la pecera, el carrito y el pez. Ese diagrama de cuerpo libre sobre la pecera va a contener la fuerza normal de la superficie del muelle, por supuesto el peso en conjunto de los tres elementos mencionados anteriormente, y como hay una fuerza que se encuentra en el plano XY, que sería la fuerza con la que Harry ala la pecera con el carrito, deberíamos descomponer esa fuerza tanto en sus componentes X como su componente Y. Recordamos que al realizar esa descomposición tendríamos la componente en X de la fuerza aplicada por Harry en esta dirección, ya que el carrito es alado hacia la derecha, y la componente en Y quedaría, por supuesto, en la misma dirección de la fuerza normal. En este caso nos piden que desconsideremos lo que sucede con la fuerza de roce, por lo tanto no la vamos a considerar dentro de nuestro diagrama de cuerpo libre y por supuesto tampoco será considerada en la sumatoria de fuerzas. Para hallar esa fuerza con que Harry ala la pecera, podríamos utilizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. En ese caso, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a masa por aceleración, dado a que la pecera en conjunto con el carrito se mueve en esa dirección. La fuerza que tenemos únicamente en el eje X sería esa componente de la fuerza que aplica Harry en el eje X. Tendríamos que esa fuerza va a ser simplemente igual a masa por aceleración. Aquí vinculamos la cinemática del problema con su dinámica. Utilizaremos la ecuación conocida anteriormente para la velocidad final al cuadrado, dado a que esta expresión que traduce lo que sucede en el fenómeno físico nos va a permitir calcular esa aceleración experimentada por la pecera. Si la velocidad inicial es 0, entonces esa ecuación simplemente se va a convertir en lo siguiente. De aquí podríamos despejar cuál es la aceleración de ese carrito en conjunto con la pecera. Despejar la aceleración de esta expresión es simplemente pasar el 2x dividiendo para el lado izquierdo de la igualdad y sustituyendo los datos tendríamos una aceleración de 2,083 por 10 a la menos 3 metros sobre segundos al cuadrado, o lo que es equivalente a 0,00208 metros sobre segundos al cuadrado. Utilizando la ecuación obtenida a partir de la segunda ley de Newton, recordamos que nos quedó que la componente de esa fuerza en X sería igual a masa por aceleración, de donde la componente de esa fuerza en X va a ser los 35 kilogramos por la aceleración que acabamos de calcular. La componente de la fuerza en X va a ser igual a 0,0729, voy a redondear, 73 newtons. La interrogante no es esa componente en X, sino la fuerza con que Harry está alando el sistema pececito, carrito y pecera. Entonces recurrimos a la trigonometría que fácilmente ya hemos resuelto con anterioridad.
tendríamos que esa componente en X sería el cateto adyacente. Por lo tanto, la componente en X, ya lo hemos utilizado en un problema anterior, sería la fuerza por el coseno del ángulo. Esto ya lo demostramos en el problema de Bruno Mars. Luego, hallar la fuerza con que Harry ala el sistema sería dividir la componente en X que acabamos de calcular entre el coseno del ángulo. Finalmente, esa fuerza con que Harry ala la pecera es de 0,084 newtons.